Hola queridos amigos y amigas que están acompañándonos en nuestro sexto programa de esta segunda temporada de Discusión Bíblica. En esta temporada estamos hablando sobre el papel de la iglesia en la comunidad. Vimos en nuestras semanas anteriores cómo es necesario que las personas que hacen parte de una comunidad religiosa o iglesia se involucren en el alivio de las necesidades, de los problemas de las personas que hacen parte de su comunidad, que se preocupen de manera permanente, de manera organizada. Semana pasada nosotros vimos también que no es apropiado, no está en el plan de Dios que se haga distinción entre personas, favoreciendo a unas personas y desfavoreciendo a otras en el sentido de ayudar. Y también vimos que la motivación, ¿no?, que nos lleva a ayudar es muy importante en esto, porque Dios lleva eso en cuenta y Dios quiere utilizarnos para poder aliviar el sufrimiento ajeno también. Entonces hay bastante que discutir para hoy, y el título de nuestra discusión, de nuestro programa de hoy, se llama Jesús se mezclaba con las personas. Y vamos a ver de qué maneras Él se mezclaba, por qué lo hacía y si nosotros de alguna manera podemos imitar lo que Él hacía también. Comenzamos nuestro programa entonces saludando a nuestros colegas de discusión. Vamos a dar la bienvenida a Edson y a César. Hola César, ¿cómo estás? Hola Moisés, buenos días para todos nuestros amigos oyentes. Estamos felices de comenzar otro estudio sobre cómo Jesús se comportaba cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no?, en relación con las personas. Mando un saludo para una amiga, Renata Mezquita, que está en el estadio de Piauí, en el Brasil. Hola Edson, ¿cómo estás? Hola Moisés, estamos bien, gracias a Dios. Hola César, saludos a todos nuestros oyentes. Contentos porque estamos reunidos para analizar este interesante tema, y aprovecho la oportunidad para enviar unos saludos para Narciso Pino, Agustina Mercado, Roxana y Damaris Pino. Ellos nos escuchan en el Perú. Ok, y antes de comenzar vamos a mandar saludos también para algunos otros amigos que nos acompañan en vía Facebook y vía YouTube. Un grande abrazo para Sandro Cora, Zaida Quintero, Agustín Ticona y Karen Díaz. Estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a comenzar el primer segmento de nuestra discusión haciendo la siguiente pregunta. Una pregunta simple que quiero contextualizar. ¿Por qué mezclarse más? El contexto de la pregunta sería el siguiente. Jesús, él se juntaba con publicanos, y se usa aquí en la Biblia, en Lucas 15, en el versículo 1 y 2, la palabra pecadores, ¿no? Una palabra que hoy podríamos decir de una manera subjetiva, tal vez engloba un montón de personas. Y tal vez hablando de manera estricta, es una palabra que involucra a todos. Los fariseos decían, ¿no?, ¿cómo así se junta con pecadores y come con ellos? O sea, criticando a Jesús, ¿no? Y de repente Jesús le responde y dice, no, yo no he venido aquí para salvar a los perfectos, ¿no? Yo no he venido aquí para curar a los que están sanos. Aquí he venido yo para sanar a los que están enfermos. El que está sano no necesita de médico. Entonces, ¿por qué mezclarse, ¿no? Mezclarse con las personas, como vimos la semana pasada, cuando hablaba de ser sal de la tierra, ser luz del mundo. Jesús está motivándonos, está orientándonos a acercarnos a las personas, a ser parte de la vida de otras personas, de personas que están a nuestro alrededor. Y ese acercarse, Jesús está colocando aquí, parece, una línea de pensamiento sobre el motivo por el cual uno tiene que acercarse. No es simplemente para ser amigo o simplemente para estar mezclado, para que uno no lo vean a uno como una persona extraña, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera pregunta. ¿Por qué mezclarse? ¿Por qué mezclarse, César? Como Cristo había venido para salvar lo que estaba perdido, entonces Él necesitaba pues ir atrás de las personas que estaban perdidas. Y Él hizo eso desde el comienzo de su ministerio, ¿no? Él fue, por ejemplo, su primer acto milagroso fue las bodas de Caná. Entonces Él fue convidado y Él fue. Él no dijo, no, yo no voy, no es parte de mi misión. Jesús iba a todos los lugares y también a todos los lugares donde lo convidaba. No interesaba si eran personas pues de la alta sociedad o eran personas de la baja sociedad o personas repugnantes de la sociedad. Si alguien le abría las puertas, Él entraba. Es una característica de Cristo. Otro texto aquí de Mateo 9:35 nos dice que Jesús iba por todas las villas, por todas las aldeas, las villas, ciudades, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio
Bueno, entonces ya aquí ya vemos que Jesús tenía tipo así un mapa, ¿no? En este mapa, él decía, sí, yo tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Jesús en este texto nos dice que iba por las ciudades y las aldeas, o sea, Jesús no tenía en su estrategia de llegar a las gentes solamente, digamos, grandes ciudades, también quería llegar a los pequeños poblados. Entonces, eso es el interés de Cristo, para no dejar nadie fuera del alcance del Evangelio. Entonces, él planeaba de esa forma. Entonces, ya iba a las sinagogas, predicaba el Evangelio del Reino, dice Mateo 9:35, les curaba todas las enfermedades. Entonces, él hacía su trabajo misionero, punto por punto, barriendo toda el área geográfica que él tenía adelante, sin saltearse a alguna etapa. Entonces, era eso, él tenía que ir atrás de lo que necesitaban. Lamentablemente, quien abría más las puertas, y hasta el día de hoy es así, son pues la gente más despreciable de la sociedad, son los ladrones, son las prostitutas, son la escoria de la sociedad. Aquí también están los publicanos. Publicano es cobrador de impuestos, y estos cobradores de impuestos eran rechazados porque eran usados eran, digamos, ciudadanos judíos que eran usados por los romanos, y ellos se dedicaban a cobrar los impuestos a la gente que era judía. Entonces ellos lo consideraban como traidor. Los judíos consideraban a los publicanos como traidores a la patria y los rechazaban. Entonces Jesús no tenía ningún problema de estar con esta gente, porque toda esta gente lo recibía. ¿Y por qué esta gente lo recibía? Porque Jesús venía con el mensaje de esperanza, de que había posibilidad de que el publicano sea una persona honesta, había posibilidad de que la persona que era ladrón no se volviese ladrón. O sea, había una esperanza de que estos, como ya habían viven en una sociedad rotulada, entonces no tenían más esperanza ninguna. Si la sociedad todas las rechazaba, hasta para entrar a la sinagoga no podían entrar, entonces prácticamente estaban fuera del sistema, estos estaban como satélites, fuera del sistema, y Jesús viene, y a esos que están fuera del sistema fueron los que lo recibieron con mejor ánimo, y los que estaban dentro del sistema, digamos, pues realmente tuvieron mucha dificultad para aceptarlo, ¿no? Nosotros contamos con los dedos de la mano, por ejemplo, de los fariseos. ¿Cuántos de los fariseos aceptaron a Cristo? Tenemos Nicodemo, tenemos José de Arimatea, y bueno, y parece que por ahí queda la lista. Entonces, por eso que Jesús necesitaba encontrarse, mezclarse con toda esa gente. Edson, puedes complementar, ¿por qué mezclarse? Además de lo que dijo César, yo considero que Jesús quería tratar con misericordia a todos y quería que el carácter de Dios se reflejara en nosotros. Jesús vino para salvar, y Él consideraba a todos muy valiosos. Él espera que nosotros asumamos también esa responsabilidad. Con quienes nos relacionemos, nuestro carácter debe ser el mismo carácter que mostraba Cristo. Él no hacía ningún tipo de acepción de personas, sino por el contrario, Él llegaba y a todos los que podían recibirlo, Él les predicaba. Entonces yo creo que lo que Jesús nos quiere y nos invita a nosotros a hacer es llegar con todas las personas y mostrarles esa simpatía, esa confianza que Dios les daba. Ellos sentían realmente que alguien se interesaba por ellos. Es más, los buscaba. Como ya dijo César, iba de casa en casa, no tenía ninguna limitación porque él los buscaba. Y aún estas personas sentían tanto interés y tanta confianza con Jesús que lo seguían. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, hacer compañerismo, hacer amistad con todas las personas que necesitan de la palabra de Dios. Ok, entonces está claro que al hacer al construir nuestro círculo de amistades y relacionamientos, nosotros no debemos hacer acepción de personas, y también al compartir las cosas buenas que nosotros hemos aprendido acerca de Dios, que hicieron diferencia en nuestra vida, también pues no debemos escoger a las personas con las cuales vamos a compartirlo, más sí ser generosos y reproducir el carácter de Cristo y compartirlo pues con todo el mundo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para enviar nuevos saludos a otros amigos. Queremos mandar un saludo para Juan Diego Madrid, Gabriel Mamani, Diego Palacios y Danilo Castro. Estamos de vuelta, queridos amigos, y hablamos ahora poco sobre la cuestión de por qué mezclarse, por qué relacionarse con las personas, por qué no quedarse aislado, ¿no? Y por qué reproducir el carácter de Cristo. Ahora yo quiero abordar la cuestión que sería
inmediatamente en consecuencia, ¿no? El hecho de mezclarse, Jesús mezclándose con los publicanos, los pecadores. Nunca sucedió que Jesús, por ejemplo, se tornara pecador, ¿no? Jesús, sabemos, él se conservó sin pecado hasta el final de su ministerio, murió y fue al cielo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para evitar, ¿no?, estar en el mundo, pero sin ser parte del mundo? O sea, no ser del mundo. Entonces, ayudar a las personas, relacionarse, hacer amistad, más sin liberar nuestros principios, ¿no? Sin dejar de lado nuestros principios. ¿Cómo podemos hacer eso? Es interesante que nos dice la misma Biblia, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso indica que nosotros tenemos que llegar a los lugares donde están las personas, hablarles del amor de Jesús, pero sin dejar de lado nuestros principios. Puede ser que inclusive ellos estén en una situación comprometedora, delicada, y hasta inclusive nos inviten a participar de ese evento, si están de repente tomando alguna bebida embriagante. Pero la idea aquí es que aunque nosotros estamos con ellos, nuestro propósito es salvarlos, darles el evangelio, predicarles. Nosotros no debemos adquirir sus prácticas y costumbres. Hay ejemplos en la Biblia donde el pueblo de Israel, por ejemplo, en lugar de beneficiar a otros pueblos, ellos se mezclaron y adquirieron sus costumbres, adquirieron inclusive el adorar a otros dioses aparte del Dios verdadero. Entonces la Biblia nos advierte de esto, porque nosotros podemos llegar inclusive a correr el riesgo, ¿no?, de estar tanto evangelizando y predicando que llegar un momento en que podamos inclusive claudicar nuestros principios. Sin embargo, aquí lo importante y lo principal es que nosotros debemos cerrar nuestras puertas hacia cualquier influencia negativa, y más bien nuestro objetivo final debe ser asociarnos con las personas para atraerlos a Cristo. Es interesante que algo que Jesús hacía era buscarlos, pero para sanarlos, para curar su defecto de carácter y darles la invitación de que ellos podían ser libres del pecado, podían inclusive dejar sus cargas en las manos de Cristo, y los invitaba a salir más bien de esa situación peligrosa. Nosotros debemos hacer lo mismo, porque Jesús es nuestro máximo ejemplo y Él nunca pecó, nunca hizo algo incorrecto con las personas que estaban pecando, ¿no? Jesús siempre se mantuvo sin mancha y nosotros debemos hacer lo mismo. César, hay evidentemente una dificultad aquí para alcanzar el equilibrio, ¿no? Porque de hecho, para poder relacionarse con las personas se tienen que compartir actividades y horarios y lugares, ¿no? Y más, ¿cómo hacer para mantener los principios firmes? Yo creo que para siempre mantener la pureza es no confundir las cosas, ¿no? Una cosa es la amistad y otra cosa es los principios cristianos. Los principios cristianos no son negociables, y los principios cristianos además no solo no son negociables, sino tendría que estar el individuo que está llevando las noticias, tendría que estar viviéndolo, tendría que ser un ejemplo de vida cristiana. Pero cuando el que está llevando, digamos, la verdad está necesitando, todavía tiene dudas, todavía está con problemas, entonces prácticamente él se está metiendo en el terreno del lobo, ¿no? Pero lo va a ser devorado. Parece que no es cualquier uno que puede estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Hay varios casos, ¿no?, gente que trató de ayudar a los otros y terminó envolviéndose de una forma que realmente trajo más mal que bien. Entonces hay que tener esa sabiduría de saber cuáles son mi posición espiritual actual, cuál es, hasta dónde yo pienso que mi compromiso con Dios va, ¿no? Que hay una tendencia a sobreestimar nuestra fidelidad con Dios, y pensamos pues que estamos muy bien, ¿no? Y pensamos que tales cosas o algunas cosas nunca nos van a conseguir llegar, pero uno no sabe hasta el día que lo enfrente, pues de hecho, frente a frente. Otra cosa que yo veo aquí en Génesis 13:8 es el caso de la batalla, ¿no?, digamos, del desentendimiento que hubo entre Abraham y Lot. Y Abraham, sabiendo que habían dificultades entre los siervos de Lot con los siervos de Abraham por cuestión de la tierra, del pasto, que las ovejas de Abraham invadían aparentemente el terreno de Lot, y Lot pensaba, los siervos de Lot también defendían el área geográfica, en fin.
Entonces Abraham, conocedor de esas historias, él dijo, bueno, no es bueno que esté habiendo contienda entre mí y tú, y entre mis pastores y entre tus pastores, porque somos hermanos. O sea, el Abraham en este caso, él percibe que puede haber dificultad, o sea, él ya se previene, y él ya da rápidamente un paso al costado, o sea, él tiene sabiduría. Si él decía, no, yo soy el más antiguo, yo le voy a decir a este que se vaya, o voy a imponerme aquí por la fuerza, no, él tuvo la sabiduría en ese momento y dijo, no, hasta aquí yo voy, la hora de vivir juntos es hasta aquí, de aquí para adelante, cada uno va a hacer su propio destino, ¿no? Su propia vida, separadas geográficamente. Y esa sabiduría de uno decir, bueno, yo hasta aquí doy, digamos, ¿no? En el trabajo misionero, yo estoy haciendo, después comienza a suceder eventos donde uno percibe que uno no va a conseguir, digamos, por la debilidad propia humana, no va a conseguir vencer. Entonces uno tiene que ser auténtico, verdadero, sincero delante de Dios y decir, bueno, yo creo que llegó la hora y ya no te poder ayudar, esto aquí se puede deformar, entonces yo me retiro. Ahí viene otra persona y ayuda. Entonces hay mucha gente que en nombre de querer ayudar a los otros comienza a envolverse en relacionamientos ilícitos para robar, para delinquir o hasta para cometer adulterio, en fin. Entonces esa sabiduría es lo que tiene que tener la persona, ¿no? Para no querer hacer como Cristo hacía, porque Cristo no tenía ni tendencia al pecado. Entonces nosotros somos pues menos que Cristo. Tenemos que tener la conciencia de que el pecado a cualquier momento, en esa hora de querer ayudar, nos puede volver. Hay que ser sincero con uno mismo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar al último bloque de nuestro programa de hoy. Estamos en esta semana viendo cómo Jesús se mezclaba con las personas. Vamos a enviar saludos para un otro grupo de amigos. Un especial saludo para Hipólito Alan, Elías Condori, Sonia Pari y Karina Uturunco. Estamos de vuelta, queridos amigos, y vamos a entrar en la última parte de nuestro programa de hoy, en que estamos hablando sobre cómo Jesús se mezclaba con las personas. Visto que es necesario mezclarse, que es algo deseable, vimos también que hay que tener cierto cuidado, porque no son todas las actividades que se pueden compartir, y también no son todas las ideas, y que habrá circunstancias en las cuales tendremos que, ¿no?, poner un pie atrás para decir hasta aquí nomás. Sin embargo, tal vez ese no sea el principal problema, ¿no? Ese es uno de los problemas, sería un extremo. Más estamos hablando también, tenemos que considerar el otro extremo, que es aquella persona que no se relaciona con nadie, que no tiene amigos, que piensa que todos son pecadores, y en eso tiene razón, con certeza, porque todos somos. Con la intención de mantenerse puro, entre comillas, no se junta con nadie, ¿no? A veces no se junta con nadie ni dentro de la propia iglesia, de la comunidad religiosa que frecuenta, y mucho menos con las personas que no pertenecen a su comunidad religiosa. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos recomendarles a estos amigos para que ellos puedan salir de esta burbuja? ¿Cuáles serían tus consejos, Edson? Yo creo que primero entender el ejemplo máximo de Jesús, y a través de algún tipo de actividad, ¿no? De repente organizar algún tipo de comida, invitarlos a comer, de repente a la casa, compartir con ellos momentos de amistad. Podemos promover de repente el hecho de que ampliar nuestro conocimiento de muchas personas, muchos amigos. Si es posible, quizás si hay alguna fiesta, alguna reunión, algún cumpleaños, podemos invitarlos para que conozcan cómo se puede disfrutar una fiesta o un cumpleaños de una manera diferente, no necesariamente con algún tipo de baile, con algún tipo de bebidas, ¿no? Quizás lo importante sea compartir y tener un momento agradable, invitarlos a la reunión de la iglesia, ¿no? Decirles de que nos acompañen, que escuchen el mensaje, o algún tipo de actividad de la iglesia, ¿no? Pueden ser actividades juveniles, ¿no? Salir de campamentos, salir de repente de picnic, no sé, alguna cuestión aquí que sea interesante, algún concierto, en fin. Esto hace que nosotros hagamos lo que Jesús hacía,
porque Jesús decía, mi comida y mi bebida es hacer la obra de mi Padre. La obra o el deseo del Padre era aliviar y dar consuelo a los más necesitados. Entonces, yo creo que esta tendría que ser como la manera práctica de también imitar a Jesús, mezclarnos sabiamente y a la vez dar a conocer, porque ese es el propósito, ¿no? Salvar. Jesús mismo decía, yo he venido para sanar y salvar a los que están en necesidad. Jesús hacía eso y nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo que nos dejó. César, ¿qué consejos podrías darnos tú? Bueno, yo no puedo compartir lo que Edson está diciendo, porque yo creo que eso al contrario, lo que eso causa es que a la persona se ensimisme más todavía, no está saliendo de la burbuja, digamos, no está consiguiéndose proyectar a su comunidad. Ir a conciertos o ir a campamentos, yo me parece que todo continúa en la misma cosa. Lo que me parece que sí, de hecho, hace con que una persona que no tiene ninguna experiencia de proyección a su comunidad lo haga, es pues que exista un proyecto fuerte que hace ese trabajo, y solamente esta persona tiene que ir y colocarse en este proyecto que ya está andando, y ahí a trancos y barrancos va aprendiendo cómo que funciona proyectarse a la comunidad, todas las peripecias, no todo el mundo que está esperando de brazos abiertos, hay gente que no te está esperando. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo particularmente es que tenemos una generación de niños que nunca fue a un asilo, no fue a hacer un programa en un asilo, nunca, no tenemos una generación de niños que nunca fue a un hogar de otros niños cuyos padres los han abandonado o están con otros tipos de problemas y por tanto han caído en ese lugar, y nuestros niños pues piensan que todos los niños tienen su papá y todos son bien queridos y todo más. No, la realidad es otra. Entonces lo que hay que hacer es exactamente formar nuevas personas para que no tengan miedo de ir a esos lugares, y porque en esos lugares la verdad aquellos muchachos, aquellas personas necesitan pues algún tipo de atención, y no son aquellas personas que no estamos pensando que son. De esa forma yo creo que teniendo un proyecto constante, sostenido de proyección a la comunidad, la forma de aprender a proyectarse a la comunidad es entrando en un proyecto que ya funciona adecuadamente, está funcionando. Entonces yo parto de la premisa de que solamente estas cosas se aprenden haciendo, que no vale la pena ir estudiando, ir mirando, ir por aquí, ir por allá, no. Hay que ir, y hay que ir al lugar donde están los necesitados. No vale la pena estar queriendo entre nosotros nomás nos reunirnos y entre nosotros hablar de los pobres. Yo creo que eso es inútil. Tenemos que ir al lugar de los hechos y ver y que la persona vea cómo que funcionan y cómo son esos viejitos. Hay muchos viejitos que han perdido el sentido de identificar a las personas y ya te confunden con otra persona y te abrazan. Otros ya te comienzan a hablar unas cosas que realmente te puede sorprender porque te van a decir. Y en fin, uno está para eso, exactamente. No podemos querer pues que las cosas sean pues totalmente agradables, el trabajo de la. Entonces yo puedo citar aquí el texto de Filipenses 2, 14 y 15, que dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. O sea, ya pues hay una hora que hay que hacer las cosas, y la gente siempre que no quiere hacer las cosas siempre va a decir: no, esto puede ser la próxima semana, no, ahora todavía no está. Yo creo que hay que aprender a ser un poco más humildes, y si la iglesia tiene su proyecto de proyección a su comunidad, entonces no hay nada que reclamar, al contrario, hay que uno colocarse a disposición y decir: ¿qué cosa voy a hacer yo? ¿En qué puedo meter la mano aquí? O qué recursos que está faltando para comprar, tal vez unos stickers, un toldo, está faltando sillas, qué cosa está faltando. O sea, uno tiene que ponerse en esa situación. Entonces cuando aquí Pablo dice en Filipenses 2:14, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas, es porque la gente pues estaba realmente en una situación de dificultad, estaba colocando piedras en el camino para hacer los trabajos misioneros que en esa época habían con mucha frecuencia, ¿no? Entonces ese sería tal vez mi consejo para alguien que realmente quiere salir de la burbuja. Entonces tal vez podríamos llegar a un consenso, ¿no? En el sentido de que participar en las actividades en la iglesia tal vez puede ser parte de una segunda etapa, ¿no? De
Cuando ya somos amigos, cuando ya nos conocemos, cuando ya existe algún nivel de confianza en el que podemos decir a la persona, sabes, hay un evento interesante que te agradaría tal vez de participar y convidarlo a la iglesia, más antes de eso necesitamos ir a buscar a la persona donde él está, ¿no? Estar allí donde las personas realmente hacen su vida normal, su vida cotidiana, y buscarlos allá. Hay que acercarnos primero a ellos para poder acercarlos a nuestra comunidad. Que Dios nos ayude en esta nueva semana a hacer nuestra parte, a abrir los ojos, a salir de nuestras burbujas y acercarnos a Dios y no soltarnos de Dios cuando nosotros vamos a acercarnos a nuestro prójimo. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Los esperamos la próxima semana en nuestro 7º programa de esta segunda temporada de Discusión Bíblica. Hasta la próxima semana.